Crafters, muchos de ustedes dieron me gusta en el video pasado y como llegó a los 40,000 likes, esta es la parte 2 de ideas tenebrosas usando silicón. Recuerda unirte a la familia Crafty dando clic en el botón rojo que dice suscribir y activando la campanita. ¡Empecemos! Para esta primera idea necesitamos muchas barritas de silicón de estas que son delgadas y lo que vamos a hacer es utilizar nuestra mano como referencia para ir marcando en cada dedo el espacio que tiene nuestra mano. Para cada dedo son 4 diferentes secciones. Yo las estoy marcando aquí con un marcador permanente. Vamos a hacer lo mismo con todos los dedos y cuando las tengamos marcadas las vamos a cortar para que nos queden así. Lo que sigue es ir uniendo cada una de las partes con una bolita de silicón que va a ser como la conexión entre huesitos. Y de preferencia te sugiero que la vayas haciendo un poco curveada para que parezcan dedos normales. También puede que estas uniones no se vean también tan planas o nada más con poquito silicón, entonces échale más para que queden gorditas. Y cuando el silicón esté todavía tibio, lo que podemos hacer es moldearlo para que nos quede mejor. Vamos a hacer esto con nuestros 5 deditos. A continuación hay que pegarlos a una base. Yo voy a utilizar otro pedacito de silicón y solo voy a ir pegando en la parte de arriba, cuidando que no queden muy pegados y que queden bien proporcionados como se vería una mano. Y le vamos a poner un montón de silicón y más pedacitos en la parte de abajo que serán los huesitos como de la palma de la mano. Aquí es súper importante que veas que la primera bolita de silicón de unión queda a la misma altura en los 4 dedos centrales. Y si la tienes así está perfecto. Vamos a despegar esto y a continuación, para que no se vean tan planas las orillas, lo que voy a hacer es poner bolitas que voy a intentar aplanar o hacer un poquito picudas para que parezcan uñas. Y nuestra mano debería de verse así. Debe de parecer una mano, no sé, a mí en lo personal me parece que el dedo gordo no parece dedo gordo, entonces le voy a quitar la parte de arriba. No se preocupen, a veces pasa esto, pero así miren, ya queda mucho mejor y ahora sí parece una mano. Lo que sigue es poner palitos de madera para que parezcan los huesitos del brazo. Así podrás sostener la mano para poder usarla como parte de tu disfraz. Ahora hay que poner silicón entre cada articulación y vamos a ir pegándolas, todas las de la parte de la primera bolita. Y también hay que reforzarlas por la parte de atrás. Y listo, nuestra mano está perfecta, lo que sigue es llevarla a pintar. Y así quedó después de la pintura blanca. ¿Verdad que parece hecha de huesitos? Y solo utilizamos silicón, está súper fácil, perfecta para un disfraz o para una broma de Halloween. Ahora te voy a enseñar cómo hacer cicatrices y heridas, súper fácil. Primero voy a hacer una cicatriz como de abducción alienígena. Este símbolo lo saqué de internet. Y lo que hay que hacer es nada más sobre el acetato hacer las líneas utilizando silicón delgado. También puedes hacer cicatrices sencillas que solo son una línea. Estas son como las de Eduardo Manos de Tijeras o Edward Scissorhands. O también puedes hacer unas cicatrices más gruesas. Voy a hacer aquí como una sección rectangular que después voy a ir moviendo con un palito para ir abriéndola y así va a parecer una herida como de zombie o como si tuvieran encajado un cuchillo. Hay que irla jalando hasta que se enfríe para que parezca una cicatriz de verdad. Voy a hacer otra redonda que va a ser un balazo. Entonces vamos a hacer redondo. Y antes de que se enfríe, vamos a empezar a hacer el contorno con un palito, levantando para que parezca piel. Y cuando ya esté duro, entonces lo vamos a dejar así. ¡Listo! Y lo que sigue es la parte súper divertida, que es pegar las cicatrices utilizando pegamento para piel o pegamento en barra. Cuando se haya secado puedes maquillar, solamente hay que poner base de tu tono de piel o más clara en la parte de arriba y hacerle la orilla roja para que parezca como que está sangrada. Y ahora sí tienes una verdadera cicatriz alienígena. Para el balazo lo que hay que hacer es maquillar bien, que no se vea para nada el blanco del silicón. Y después ir sombreando con rojo, verde o morado para que parezca una cicatriz real. Cuando se ve así más real y que tenga profundidad, lo único que hay que hacer es agregar sangre de esa que coagula en el centro. Y si quieres un efecto dramático puedes poner sangre más líquida para que parezca que te sangró la frente y tienes una gota acá chorreando.
Considerando que estas cicatrices se hicieron con silicón en como 3 minutos, creo que se ven increíbles y te pueden sacar de muchos apuros para tu próximo disfraz. Y quién sabe, también puedes jugarle una broma a alguien, como si te hubieran matado de un balazo. Para esta tercera idea de corona de cristales, que es como para una sirena o para una princesa élfica, lo que necesitamos son un montón de barritas de silicón delgadas, de preferencia de las que son transparentes. Yo solamente pude conseguir las que son blancas. Y lo que vamos a hacer es, con ayuda de un cúter, ir aplanando todos los lados de la barrita. No debe de quedar redonda, debe de quedar plana. Y después, con ese mismo cúter, lo que vamos a hacer es sacarle punta para que parezca un cuarzo o una piedra. Cuando las tengas así, hay que seguir haciendo lo mismo con muchas barritas, pero de diferentes tamaños para que tenga la forma de las coronas. Y para que se vea mucho más linda, voy a utilizar una diadema de metal para pegar todo ahí. La forma más sencilla es ir haciéndolo en un acetato. Solo tienes que ir pegando por tamaños. Te aconsejo que cuando ya lo hayas pegado, quites esto cuando todavía está tibio porque es mucho más fácil. Y como mis cristales de silicón no son transparentes y se ven muy planos, lo que voy a hacer es utilizar esmalte transparente y brillantina holográfica para darle un efecto distinto. Y ahora sí, lo único que falta es pegar esto a la diadema. Recuerda reforzar poniendo silicón en la parte de atrás para que no se te vaya a caer. Y terminamos con nuestra corona de sirena. ¿Verdad que se ve increíble? Perfecta para tu disfraz. Vamos con la siguiente idea, que es un poco más geek. Vamos a hacer orejas de elfo. Para empezar necesitamos hacer un molde de nuestra oreja. Para eso yo utilicé plastilina de foamy, que es la única que tenía, pero puedes utilizar plastilina normal. Necesitamos que el molde solamente cubra la parte de arriba de nuestra oreja. Y luego con esto lo que vamos a hacer es cubrirlo con aluminio. Tiene que quedar bien justo. Es aluminio de cocina, de ese que aguanta el calor muchísimo. Antes de empezar, mi consejo es que revises que esta oreja que te quedó con el aluminio sí sea igual a tu oreja, que no sea más grande, sino para que la planes. Y cuando ya estés súper seguro del tamaño, lo que vamos a hacer es ir haciendo la figura utilizando el silicón. Yo te recomiendo que la hagas como con rayitas para que parezca una red, se ve mucho más padre. Y vamos a hacer esto en el frente y en la parte de atrás, ¿te fijas? Es como la forma de la oreja. La vamos a quitar con mucho cuidado del aluminio, nos queda así. Hay que revisar que sí entre en tu oreja. Acá sí entra, queda perfecto. Entonces lo que voy a hacer es en una hoja marcar el contorno de la oreja y lo voy a utilizar como guía para dibujar cómo quiero que sea el pico de la oreja élfica. Aquí me gusta cómo se ve, entonces voy a trazar ahora con el silicón esa forma. Igual le voy a hacer como rayitas para que parezca hecho de malla. Y cuando esto se haya secado, lo que vamos a hacer es voltearlo y hacer exactamente el mismo diseño. Ya lo que sigue es quitar las dos piezas del acetato y pegarlas una enfrente de la otra, pero unidas a nuestra base que habíamos hecho. Y luego con mucho cuidado solo vamos a ir haciendo líneas en los laterales para que no se vea vacío. Y listo, tenemos nuestra oreja terminada. Lo que hace falta es llevarla a pintar. Yo elegí este color oro porque es como de la realeza élfica. Está súper fácil y se ve increíble, ¿no? El complemento perfecto para un disfraz de elfo. Vamos con esta idea, que son unas escamas de silicón que se ven increíbles y son perfectas para un disfraz de sirena. Hacerlas es súper fácil. Primero en una hoja dibuja esta plantilla y después vamos a necesitar uno de estos tubitos de papas. Y aquí encima vamos a poner nuestra plantilla con un acetato. Con nuestra confiable pistola de silicón empezaremos a hacer las figuras. Yo voy a hacer 3. Después necesitamos figuras de 3 bolitas. Si te fijaste, las primeras tienen 4. Ahora necesitamos hacer de 3. Esto es para que las escamas se vean bien intercaladas. Y ahora que ya tenemos todas nuestras figuras, lo que vamos a hacer es perfeccionar las orillas utilizando unas tijeras. La ventaja de haber utilizado el bote de papas es que esto queda mucho más manejable y lo puedes poner alrededor de tu muñeca como si fuera una pulsera. Así, súper fácil. Entonces ahora lo que voy a hacer es agregar detalles. Le voy a hacer como 3 líneas a cada una de las onditas para que se vea más real. Y ahora que tenemos un montón de estas, lo que voy a hacer es irlas acomodando en el orden que quiero. Empiezo con una, luego 2, luego 3
luego 4 y aquí voy a ir intercalando las de 4 y 3. Puedes hacer este accesorio tan largo como quieras, yo lo estoy haciendo corto que nada más cubra la muñeca, pero puedes hacerlo de todo el brazo. Como te darás cuenta, quedaron algunos agujeritos, los voy a rellenar por la parte de atrás y ahora que ya me gusta cómo se ve de frente, lo voy a ir a pintar con spray haciendo un degradado. Y listo, lo único que hace falta es pegarlo a tu piel y también te recomiendo que maquilles con un montón de brillitos para que parezca sirena de verdad. ¿Verdad que está súper fácil? Y ahora sí terminamos con todas nuestras ideas. Todavía no sé cuál es mi favorita, estoy entre la mano de hueso y la oreja de elfo. Dime en los comentarios cuál es tu favorita. Y también te dejo estos dos videos que te pueden gustar y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!